Vamos a continuar con nuestro próximo expositor, el doctor Manuel Colomé, médico epidemiólogo con máster en investigación en ciencia de la salud, máster en microbiología y enfermedades micóticas, infecciosas, infecciosas, máster en bioética, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Bioética, profesor de bioética en INTEC y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, el doctor Colomé nos va a hablar sobre la dimensión de los derechos humanos en la respuesta dominicana al COVID. Bien, vamos a ver cómo distribuimos el tiempo que nos queda hasta las 9 de la noche con los tres expositores y algunas preguntas, ¿no? Entonces, adelante, doctor Colomé. Bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues a continuación, pues me toca conversar un poco con ustedes sobre cuál sería la experiencia dominicana con el tema de los derechos humanos y la situación social que se vive actualmente con la respuesta dominicana al COVID-19. Entonces, el enfoque de la presentación pues es un enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos pues son derechos universales y todos los países del mundo pues tienen que ser garantes, tienen rango constitucional, tienen que ser garantes del cumplimiento de estos. La situación global del COVID pues cada día es más preocupante, sobre todo hoy en día que se habla ya de los famosos rebrotes. Si se fijan que prácticamente la mitad de los casos de COVID a nivel mundial pues se concentran prácticamente en la región de las Américas, que es una de las regiones más desiguales del mundo, lo cual nos da a entender que a pesar de que podamos ver muchos casos en Europa, que también es preocupante, pero lo cierto es que en la región de las Américas, al ser una región que es prácticamente muy impactada con las desigualdades, pues se puede agudizar la crisis. En nuestro país, pues el comportamiento del COVID ha tenido un comportamiento que es prácticamente dinámico, sin embargo, estamos llegando a cierto nivel, podemos decirlo así, de control, pero no quisiera hablar de control propiamente dicho porque existen ciertos elementos que van a depender mucho de las medidas que pueda tomar el gobierno en lo adelante, como lo que es el mantenimiento del toque de queda, la restricción de la movilidad, la activación del comercio, todo ese tipo de cosas pues puede aumentar los casos de COVID. Entonces, como bien saben, actualmente no existe una vacuna o un tratamiento todavía para COVID y básicamente las medidas no van a ir más allá de controlar los signos y síntomas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, hay normas internacionales que son aplicables. Como les comentaba, todos los derechos humanos tienen un rango constitucional y por tanto los derechos están enmarcados y tienen que ser aplicados por los gobiernos, obligados a su aplicación. Partiendo de aquí, sabiendo que la salud es un derecho que es fundamental para todos, es un derecho humano, y en ese sentido pues está vinculada con otros derechos como la alimentación, la vivienda, la nacionalidad, la vida, no discriminación, la igualdad y un sinnúmero de elementos que son bien importantes a la hora de tener una vida o una convivencia plena en la sociedad. El derecho a la salud básicamente va a establecer que los bienes y los servicios pues tienen que ser suficientes para todos, tienen que estar siempre disponibles, tiene que haber una distribución equitativa de esos derechos, o sea, esos bienes y servicios, es decir, que nosotros no podemos aplicar algún tipo de discriminación. Bien, o sea, ya sea positiva o negativa, la discriminación en el acceso a la salud no es correcto. Entonces, en ese sentido, pues todos somos iguales para acceder al derecho a la salud. Entonces, los principios de Siracusa, pues si se fijan, la única alternativa que tuvieron los países, o una de las alternativas, tenían que decidir en el dilema de que si mantenían la economía o si mantenían, digámoslo así, los casos de COVID que pudieran seguir aumentando porque se sacrifica la economía versus sacrificar la salud. Y se optó básicamente por imponer medidas de restricción. Y esas medidas restrictivas a nivel de cada país, pues deberían estar, o se basaron en los llamados principios de Siracusa, que son unos modelos que se utilizan para uno poder tener ciertos límites o ciertos
consideraciones éticas a la hora de no poder aplicar cierto tipo de leyes. Por ejemplo, en nuestro país pues se aplicó el tema del toque de queda, todavía se mantiene y hasta cierto punto muchas personas pudieran estar o no de acuerdo, pero al colocar entonces el toque de queda, va también de la mano con otras medidas como recomendar a las personas que hagan aislamiento domiciliario, cuando muchas de esas personas probablemente no tenían los medios para poder hacer frente, ¿verdad?, a quedarse en casa y no poder salir a comprar sus alimentos, o incluso son personas que son trabajadores independientes, trabajadores informales, y quedarse en su casa no es una opción porque no tendrían entonces cómo alimentar a su familia. Y ese es uno de los casos, pero también hay sin número de ejemplos que pudiéramos comentar. Básicamente, cuando se aplican este tipo de medidas para restringir los derechos o las libertades civiles individuales, tienen que responder a un interés legítimo. No se colocan por capricho. Se tiene que basar en una evidencia científica, es decir, que no se basa en la improvisación. Tienen que ser verdaderamente necesarias. Hubo en nuestro país a principios o mediados ya de esta situación, pues el tema político influyó mucho en lo que es la toma de decisiones, y muchas cosas se podían interpretar desde el punto de vista político, y más bien desde el punto de vista técnico uno pudiera tener una opinión un tanto diferente, pero al final las cosas pues se dieron como tenían que darse. Y si se fijan, pues fruto luego de las elecciones que tuvimos acá, y también luego de las elecciones también tuvimos unas primarias simultáneas y abiertas, pues los casos entonces también aumentaron más, y fuimos uno de los primeros países que tuvo elecciones en medio de la pandemia. También tienen que ser prudentes las medidas y no pueden ser limitadas. O sea, tienen que ser limitadas, no son permanentes. Y es otra de las cosas que se está discutiendo actualmente con el tema del toque de queda. Con relación a los derechos, el derecho a la salud y la bioética en nuestro país, pues el profesor, mi maestro César Cuello, pues nos tocó un poco el tema en un artículo que publicó en Acento, y él comentaba sobre la necesidad, ¿verdad?, de que se garantice la salud como un bien público. También él hablaba de que tenía que tener una sinergia entre lo que es la red, las clínicas y los hospitales, o sea, los centros de salud público y privado. Pues yo me voy más lejos. Aquí quizá lo que necesitáramos sería una red única de servicios de salud. O sea, yo entiendo que hasta cierto punto tener centros de salud privado y público pues, pudiera quizá ser contraproducente en este contexto. Me gustó mucho que cuando el tema de COVID, tanto los centros privados como públicos hicieron alianza, y las camas de UCI de privadas pues se sumaron a la red pública y se conformó lo que es una red única. Yo entiendo que la red única pues debería mantenerse, y esa sinergia, esa alianza que se dio entre el sector público y el sector privado, pues se debe mantener no solamente para COVID, sino que debería ser permanente, porque eso no puede garantizar que una persona no tenga que viajar de una provincia fronteriza a buscar un especialista en otorrinolaringología, a buscarlo a la capital o ir a Santiago. Bien, o sea, que pudiera acceder al servicio de un centro de salud privado, sin importar si tenga o no seguro médico. También los estados están también llamados a la protección de los derechos individuales. Se refiere al tema que les comentaba de la discriminación, que no se puede discriminar, y que hay personas que son bastante vulnerables, son los menos favorecidos, los que tienen un quintil de riqueza inferior, las personas que tienen un nivel de educación o que son inferior o que son analfabetos. En fin, tenemos varias preocupaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo, libertad de expresión y el acceso a la información también. Tener el tema de la transparencia, la comunicación es bastante importante, porque las personas pueden sentir desconfianza en los gobiernos cuando no existe ese nivel de transparencia, y la libertad de expresión es fundamental. Garantizar también cuando se hace cuarentena o aislamiento, lo que son los derechos humanos, lo que le comentaba de que una persona pueda tener acceso a quedarse en su casa, pero que se le pueda tener acceso a alimentos, que se le dé garantías y libertades para que no pueda perder su trabajo. Proteger también a las personas que están que son privados de libertad. Recuerdo que varios de los brotes que tuvo acá son lugares que son cárceles. Tuvimos brotes también en el país,
Y son poblaciones que son bien vulnerables desde el punto de vista también social por el hecho de que al estar confinados a ese lugar, pues se están prácticamente condicionados a lo que digan las autoridades judiciales. Garantizar también la protección de los trabajadores de salud, que son la principal línea de defensa, la principal línea de batalla en nuestro país. Y ya en algunos de los seminarios de bioética que habíamos comentado en la Comisión Nacional de Bioética República Dominicana, habíamos analizado un poco de que tanto este grupo de los profesionales de salud como las personas vulnerables, pues son las personas que deberían tener prioridad a la hora de recibir la vacuna si se llega a dar esa oportunidad. Tenemos que cumplir también con el derecho a la educación, porque al estar las escuelas cerradas, entonces se pasó a la virtualidad, pero no siempre las personas que estaban en la escuela o que estaban cursando estudios no se prepararon realmente para tener acceso a Internet. Y hoy en día hay personas que puede que no tengan energía eléctrica, que puede que no tengan acceso a Internet o el dinero para poder costear un plan de pago. Entonces, existe una brecha tecnológica, una brecha de acceso a esos servicios. También al abordar el tema de los efectos que puede tener las mujeres en las niñas, como bien sabemos, son grupos vulnerables, hay que protegerlos. En el caso de las mujeres, recuerdo que también el tema de la violencia doméstica pues aumentó muchísimo en casos que ya fueron documentados tanto en nuestro país como en España también. Eliminar también lo que es la discriminación y el estigma. En nuestro país, pues, al decir que una persona tenía COVID, pues prácticamente era una condena social, todavía lo es hasta cierto punto, y las personas te miran diferente, tienen un trato diferente hacia ti por el simple hecho de tú tener un diagnóstico de COVID. Pero no tanto por el diagnóstico, también está el hecho de personas que son profesionales de la salud, que llegaron a trabajar en unidades de COVID y sentían cierto tipo de discriminación por parte de sus vecinos. Asegurar también que las personas que son marginadas pues tengan entonces derecho, ¿verdad?, a que puedan tener una atención sin discriminación, proteger a las organizaciones no gubernamentales, promover los derechos de agua y saneamiento. Se nos dice mucho, lavarse las manos, lavado de manos es fundamental, pero entonces hay comunidades que no tienen acceso a agua potable. Asegurar también lo que es la ayuda humanitaria. Hay otras enfermedades y otros servicios y varios programas de salud pública que no pueden detenerse por el simple hecho de tener COVID. COVID pues ya es una enfermedad que probablemente pues se volverá endémica en nuestro país, y cuando ocurran este tipo de brotes en el futuro, cuando pase una etapa que pueda la enfermedad estar controlada, pues tenemos que aprender a vivir con eso como aprendimos a vivir con el VIH. Bien. Crear también paquetes o estímulos de ayuda económica para que esas personas todas puedan también poder reconstruir su economía. Ya en otras conferencias yo hablaba de lo que sería un plan Marshall para la salud. Yo me pregunto al final de todo que si hay esperanza, pues sí, hay esperanza en ese sentido. El COVID pues, nos ha ayudado a nosotros a poder reinventarnos, nos ayuda a reinventarnos. Pues Kant nos decía que tenemos que hacer aquello mediante lo cual nos hace dignos de ser felices. Y como bien comentaba nuestro expositor anterior, hablaba mucho del valor de apreciar lo que es la vida humana, apreciar bien lo que es la familia, abrazar un perro y todo eso. Pues el COVID pues, nos ha ayudado a tener esa unión familiar, a tener actos de solidaridad, a tener actos de empatía con los demás, a cuidar el medio ambiente también, porque fruto del confinamiento, pues la contaminación ambiental se redujo. También las especies en peligro de extinción pues, pudieron tener un descanso. Aumentó también lo que es la responsabilidad social, la necesidad también de adaptar el trabajo. Personalmente, uno entiende que quizá presencial la vida pueda ser más fácil, pero cuando tú tienes virtualidad, tú puedes ahorrar también tiempo, dinero, recursos. Y quizás esto nos ayudó mucho a tratar de explotar, digámoslo así, ese tipo o catapultar, ¿verdad?, ese tipo de iniciativa que estaba latente en nuestro país. La resiliencia también es otro elemento que tenemos que considerar. La resistencia, la construcción, la autoafirmación como ser humano, de poder salir de las cenizas, levantarse, salir adelante, caminar y tener un nuevo destino, pues eso es muy importante. Bien, nos ayuda a madurar y a continuar como seres humanos, porque eso es parte de la vida. Los virus nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a evolucionar, son parte de la evolución de la humanidad. Cada persona, cada sociedad, cada empresa,
cada organización de la sociedad civil tiene que actuar siempre con conciencia de que la respuesta a las emergencias de salud van a depender también de nuestras acciones, de cómo nosotros tomamos las cosas. Y nosotros tenemos obligaciones morales, tanto para nosotros como para nuestros compañeros, nuestro prójimo, nuestro país, y tenemos que velar por los derechos y por la vida de todos y todas. Finalmente, me quiero despedir con una frase de Martin Luther King que dice que si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final de las dos exposiciones que todavía tenemos pendientes. Tenemos ahora al doctor Luis